Soy Rosa Morel de rosamorel.com y en este vídeo vas a aprender a analizar tu producto o servicio para escribir una carta de ventas utilizando técnicas de neuroventas. Es decir, que si quieres vender un producto o servicio en Internet, vas a tener que utilizar las palabras y con este vídeo te enseñaré a enfocar los textos para vender más. Es una transcripción del artículo completo que puedes ver en rosamorel.com. Vamos a empezar. Tu producto o servicio es increíble, eso ya lo sabemos. Es decir, si no, ¿para qué lo vendes, no? Lo primero es creer en lo que uno vende. Entonces, te has preocupado hasta del más mínimo detalle, pero ahora debes hacer lo mismo si quieres venderlo en Internet. Es decir, tienes que prestarle atención a las palabras que utilizarás para comunicar los beneficios de tu producto o servicio al público potencial. Eso significa prestar atención a los textos de la carta de ventas de la landing page, es decir, la página de aterrizaje donde va a ir ese lector y comprará el producto o servicio, los correos electrónicos que envíes para promocionarlo y los anuncios en redes sociales que prepares para el lanzamiento. En este vídeo, de todos modos, voy a centrarme solo en la carta de ventas, en cómo preparar el texto que leerá ese potencial comprador para decidir si quiere o no invertir su dinero en ti. El objetivo es que aprendas a construir y armar tu propio discurso de carta de ventas para colocarlo en esa página de aterrizaje que te comentaba. Pero antes de nada, ¿qué es una carta de ventas exactamente? Pues es un texto orientado a convencer a un posible comprador de que pague por tu producto o servicio. La diferencia entre una carta de ventas online y una offline es sobre todo que la compra puede ser inmediata si es online, porque podemos añadir un botón, un call to action, ¿no? Para que pague directamente con tarjeta de crédito u otros métodos. En cambio, leer una carta de ventas offline en papel, como puede ser un folleto, brochure, revista, catálogo, etc., da al lector más tiempo para pensar si compra o no. A no ser que haya un comercial a su lado, pero eso no siempre ocurre y ya estaríamos hablando de otro tipo de discurso. Al escribir una carta de ventas para Internet tenemos un poder añadido que es esa venta inmediata a un clic de distancia, por lo que las palabras juegan un papel todavía más importante. Ten en cuenta que esto no es una varita mágica, ¿eh? Solo vas a ver resultados si realizas test A/B. De hecho, algo que repito mucho a mis alumnos es que el copywriting digital, la redacción persuasiva digital, es una ciencia, no un arte. Y como ciencia necesita ser probada y experimentada. Y en eso estamos trabajando en el sector a través de las neuroventas y de la neuronarrativa. Así que a día de hoy nadie te puede dar la fórmula exacta y perfecta, la tienes que construir tú a través de los elementos que vamos a ir analizando. ¿Qué necesitas para escribir una carta de ventas? Básicamente, información sobre tu producto y sobre tu comprador. Imagina que te acabas de unir a una empresa multinivel, por ponerte un ejemplo sencillo de un producto que tú no hayas creado. Sé que lo lógico es vender aquello que uno crea, pero podría ser que vendieras productos de otros, que fueras un comercial o que trabajes a través de afiliación recomendando, ¿no? Entonces, nos sirve cualquier ejemplo de producto no creado y vendido por ti. En este ejemplo multinivel, imagina que te ha tocado vender un robot de cocina de última generación. Por un lado, debes crear un buen discurso para tu carta de ventas sobre el aparato y por otro lado, otro discurso para captar miembros de tu equipo, es decir, otras personas que vendan contigo ese producto. Por muy buen comercial que seas, no puedes agarrar el teclado y ponerte a escribir sin más. Tampoco puedes actuar con desesperación por vender, ya que una buena carta de ventas se escribe con la cabeza fría y poniéndote en el lugar del otro. Eso es muy importante y es algo en lo que hago siempre muchísimo hincapié. Antes, lo que tienes que hacer es pensar cómo piensa y siente el comprador al que quieres llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no eres un publicista profesional con experiencia en ventas en el mundo digital, es imposible que escribas una carta de ventas impactante a la primera. Incluso si fueras copywriter, hay ciertos pasos que no te puedes saltar. Así que te toca revisar la información que tienes en tu poder. Voy a explicarte qué es importante y qué no, basándonos en 4 puntos sobre tu producto y otros 4 puntos sobre tu público. Como puedes ver, tenemos sobre el producto, tipo de producto o servicio, características, ventajas y beneficios, y sobre el cliente, voz, miedo, necesidades y deseos. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. En el producto o servicio tenemos el tipo. Definir el tipo de producto nos ayuda a preparar el formato de la carta de ventas. Te voy a poner un ejemplo que siempre digo porque la verdad es que puede que te sientas identificado. Hace años se me rompió el ordenador, justo 48 horas antes de un viaje muy importante. Llamé al seguro, además era un viaje de trabajo, ¿eh? En el seguro me dijeron que si venían a buscarlo ese mismo día,
no estaría listo hasta dentro de 3 o 4 semanas como mínimo. Yo me volví loca. Así que decidí buscar en Google un servicio de reparación urgente para MacBook que resolviera el problema en 24 horas. Entré en la primera web que me pareció fiable y tenían una carta de ventas. Era muy sencilla, muy corta. Eran 3 frases sin diseño, había una fotografía de un ordenador roto, un Mac de hecho, y un gran botón de contacto abajo. Yo llegué a esa web en un estado de ansiedad, de angustia, deseando pues comprar, adquirir un servicio de urgencia, ¿no? Si la carta de ventas hubiese sido muy larga, hubiera cerrado la web y hubiera buscado otra. Pero me bastaron 5 minutos para contactarles, o menos. Quizás estoy hasta exagerando. 3 minutos. ¿Qué pasaría si en vez de un servicio de reparación urgente estuviera mirando paquetes todo incluido para mis próximas vacaciones en Hawái, ¿no? Yo te aseguro que no me gastaría $2.000 en algo sin saber bien qué incluye y qué me ofrecen a cambio de mi dinero, ¿vale? Querría leer todos los detalles y condiciones antes de tomar una decisión. ¿Significa eso que un producto de lujo y caro debe tener siempre una carta de ventas extensa? No. Significa que tienes que conocer muy bien tanto a tu producto como a tu cliente. Por ejemplo, tenemos un comprador A y un comprador B. Los dos quieren esas vacaciones en Hawái. El comprador A factura bastante, está acostumbrado a los viajes de lujo y para él no supone una gran inversión pagarle 20.000 euros a un tour operador, ¿no? Y comprárnoslo. El comprador B, sin embargo, lleva ahorrando como 3 o 5 años para poder irse a Hawái y ese dinero es muy importante para él. ¿Qué deberías hacer? ¿Carta de ventas corta para el comprador A, larga para el B? Pues tienes varias opciones. Podrías segmentar a tu público desde el anuncio previo, crear 2 versiones, o desde los emails de contacto. Pero si lo que quieres es crear una carta de ventas que sirva para ambos, lo que debes hacer es prestar especial atención al orden de los elementos que veremos más adelante, sin pues ni siquiera plantearse qué tipo de producto tenían. A ti eso ya no va a ocurrirte, porque estás escuchándome y al igual que el servicio de reparación express donde llevé mi ordenador, sabrás definir tu producto y venderlo con potentes frases, por muy caro que sea. Vamos ahora a las características. Una vez elegido el tipo de producto y argumentado los motivos, nos centraremos en el trío características, ventajas y beneficios que seguramente conozcas. Si no conoces, bueno, pues te dejo en la cajita de descripción un vídeo creado por mí con un ejemplo sobre esas 2 diferencias. Después de un rato suena la música y la comida ya está. Es como mi muñeco robot, se puede desmontar en piezas y hace magia. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Cómo describiría a ese niño pequeño el robot de cocina, pero de un texto tan simple podemos sacar muchísima información sobre el tamaño, el ruido, la velocidad, el montaje, la garantía, etc. Es un ejercicio que no te llevará más de 5 minutos y te va a ayudar a entender que hay otra manera de expresar las características de un producto, ¿no? Incluso puede ayudarte a identificar algunas que para ti no son relevantes. O sea, el niño no sabe nada sobre el motor y sus revoluciones, pero sí sabe que la comida sale hecha de manera rápida y que es silencioso. Vamos ahora con las ventajas y los beneficios. Voy a unir ambas para la explicación previa porque hay mucha gente que tiene dificultades para diferenciarlas. Si es tu caso, te doy una clave para que no vuelvas a confundirlas. Ventaja es igual a mejor que y beneficio es igual a ayuda a. Puedes extraer las ventajas de tu producto o servicio comparándolo con otro. Una ventaja de nuestro robot de cocina del ejemplo podría ser que trocea los alimentos sin dejar grumos gracias a una de sus piezas, al contrario que una batidora de mano que suele haber en todos los hogares, es decir, es mejor que. Un beneficio sería que con el robot de cocina puedes pasar más tiempo junto a tu familia o disfrutando de la vida mientras el robot de cocina pues cocina por ti, es decir, que ayuda a. Vamos ahora con el cliente. Vas a tener que vaciar de nuevo tu mente y transformarte en ese cliente ideal. Si te cuesta hacer este ejercicio de empatía de manera natural, lo que te recomiendo, y es algo que funciona muy bien, es que te pongas música relajante durante 10 minutos mientras lees opiniones reales de clientes que hayan utilizado productos o servicios parecidos al tuyo, incluso testimonios de tus propios clientes. Hazlo incluso si crees que tú mismo eres cliente potencial de tus servicios, ¿vale? Y crees que conoces muy bien a tus clientes porque te sientes identificado con ellos. Si volviéramos al ejemplo de la empresa multinivel, vemos claro que alguien que ha sido reclutado para vender ese producto y ahora tiene que captar a gente para su equipo, sabe cómo se sienten esas personas a las que debe reclutar, porque él mismo ha pasado por ello hace un momento, ¿no? Entonces, la clave para poder escribir de manera persuasiva está en la empatía.
Los 4 puntos que debemos analizar del cliente son la voz, los miedos, las necesidades y los deseos. Y estos 4 puntos a mí me han ayudado durante la última década a escribir para conquistar a través de Internet, así que no te los saltes. La voz. La voz está relacionada con la información básica de tu cliente, pues típico género, edad, localización, posición cultural, etc. Para que lo tengas claro. No escribimos igual para vender a hombres que a mujeres porque los procesos de venta funcionan de manera distinta en ambos. Pero es que tampoco escribimos igual para mujeres de 25 años que para mujeres de 50, porque pertenecen a distintas generaciones. Y tampoco utilizaremos las mismas palabras si el texto va dirigido a mujeres de 50 años de Perú que a mujeres de 50 años de España, porque utilizan vocabulario distinto que influye en la compra. Y por último, tampoco comunicaremos el mensaje del mismo modo a una mujer de 50 años que vive en España y está sin trabajo que a una mujer de 50 años que vive en España y es empresaria con ingresos medios. Todo influye. Como ves, crear el perfil de voz de tu cliente es sencillo. Puedes tener más de uno y segmentarlos creando mensajes individuales. Miedos. El ser humano se mueve por miedo, gasta su dinero por miedo y no lo gasta también por miedo. Es algo que los estudios en neuroventas tienen muy claro. Puedes saber más en mi guía sobre copywriting con neuroventas, que encontrarás también en la cajita de información. En este bloque no vamos a tratar los puntos de dolor o el miedo que debes cubrir de tu cliente, eso corresponde a los otros 2 puntos que verás después, sino que vamos a definir qué miedos debemos quitarle a nuestro lector para que se atreva a sacar la tarjeta de crédito. ¿Qué podría hacer que alguien no comprara nuestro robot de cocina? ¿Qué se le puede pasar por la cabeza para no invertir su dinero en un producto que nosotros consideramos tan bueno? Pues solo tenemos que preguntarle, ¿a qué tienes miedo cuando piensas en comprar mi robot de cocina? Tengo miedo a que sea de mala calidad, tengo miedo a no saber usarlo, tengo miedo a que sea difícil arreglarlo si se estropea, tengo miedo a comprarlo para luego dejarlo en un rincón. Este es un paso que muchos emprendedores ni se plantean, van corriendo a escribir textos agresivos que despierten el interés de su producto, pero no se paran a pensar que quizá el cliente necesita el producto y se siente 100% interesado en él, pero necesita también dejar de sentir esos miedos para dar el paso, ¿no? Las necesidades. La diferencia entre las necesidades y los deseos es que, como ya veremos después, con los deseos jugamos con la parte más emocional del lector. Los deseos nos hacen soñar, nos hacen sentir que ya disfrutamos de los beneficios de ese producto y servicio, pero las necesidades, de las que estamos hablando ahora, juegan otro papel. Recordarnos por qué hemos decidido que merece la pena seguir leyendo o no esa carta de ventas. Una vez más, le preguntamos, ¿por qué necesitas un robot de cocina supermoderno? Pues lo necesito porque no tengo tiempo de cocinar, porque no sé cocinar equilibrado, porque me encanta la última tecnología o porque mi familia es muy grande. Los puntos de dolor en marketing se suelen centrar en las necesidades del cliente. Los vas a identificar porque son las típicas frases de teletienda, ¿no? A través de preguntas del tipo, ¿estás harto de llegar a casa cansado y tener que ponerte a cocinar? ¿No tienes tiempo para cocinar sano y equilibrado? Entonces de ahí puedes extraer esas necesidades. Y ahora sí, vamos con mi parte preferida, los deseos de nuestro lector. Tenemos que escribir textos que despierten sus neuronas espejo. Esas neuronas se activan a través de los sentidos. Podemos utilizar olores, texturas, sonidos o palabras como en nuestro caso, ¿no? Para que lo entiendas mejor, la parte del cerebro que se activa al ganar la lotería e imaginándote que la ganas es la misma. Obviamente cuando te lo estás imaginando, este placer dura menos porque es ficticio, pero se compra lotería gracias a la activación de esas neuronas. Vemos anuncios que nos dicen, imagina lo que harías con tantos millones, y es lo que haces, imaginar. Y luego te das cuenta de que no los tienes, ¿no? Y que para que esa sensación sea real tienes que comprar el boleto premiado y te gastas dinero en él. Es un ejemplo que pongo siempre porque me resulta muy fácil de explicar ese poder de las neuronas espejo a través de las palabras, ¿no? Entonces, con tu carta de ventas vas a hacer lo mismo. Tienes que pensar en los deseos de ese lector y hacerle soñar, hacerle sentir que ya tiene ese producto en sus manos o ese servicio y cómo le cambia la vida, ¿no? Si ahora mismo crees que tu producto o servicio no es tan apetecible como para desearlo, porque tienes algo tan poco atractivo como, no sé, pues bloques de hormigón, traducciones jurídicas o un zapato ortopédico, pues estás equivocado. Todo puede convertirse en un producto o servicio de deseo. Todo, da igual, desde el bloque de hormigón hasta el zapato ortopédico, porque si has decidido venderlo es porque cubre una necesidad y si la cubre es porque alguien piensa que va a ayudarle de algún modo. Entonces, como consumidores, lo que buscamos es que nos ayuden
y que nos comprendan sobre todo. Cuando hablamos de los deseos no podemos quedarnos a las puertas del cerebro del lector. Tenemos que ir más allá, aunque nos parezca una exageración lo que veamos al otro lado. Ves ahora este ejemplo de un hombre en su supercochazo y dice: hola, creo que me he comprado este coche porque me gusta, pero en realidad es para cubrir mi necesidad de estatus social. Y es real, no lo sabe él, ¿no? Eso es el poder de las neuroventas, el cerebro compra y se mueve por impulsos. Entonces tenemos que ir más allá y entender por qué este hombre se ha comprado el coche para venderle a otro perfil parecido, ¿vale? A eso me refiero. Así que tenemos que preguntar de nuevo: ¿por qué deseas comprar un robot de cocina de último modelo? Pues lo deseo porque quiero ser un buen padre o madre para mis hijos, porque quiero estar delgado o en forma y sentirme aceptado, porque implica cierto estatus y quiero sentirme parte de ese grupo, porque quiero mejorar mi calidad de vida. Si no has dejado tu mente en blanco al principio del todo, lo que va a pasar es que corres el riesgo de no ser capaz de conectar con los deseos de tu cliente potencial. Tú no puedes juzgar sus deseos. Tú no puedes decir: oye, pues ¿cómo va un robot de cocina a hacer sentir a alguien que es buen padre o madre? Pues sí, lo hace. Porque puede cocinar en menos tiempo, pasar más rato jugando con sus hijos, darles de comer platos que no sabía cocinar antes. Para conectar con su deseo, tenemos que hacerle sentir que ya es buen padre o madre a través de nuestras palabras. Y ahora, ¿cómo debes estructurar una carta de ventas? Seguramente uno de tus mayores bloqueos a la hora de redactar esa carta de ventas para vender un producto o servicio, es el momento inicial, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Eso te paraliza, te hace perder tiempo, terminas borrando, escribiendo y así no avanzas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has jugado alguna vez a los juegos de construcción por piezas? Vale, tú imagina que tuvieras que construir un castillo de cuento de hadas y la primera pieza que te doy es una pieza en forma de cono. ¿Dónde la utilizarías? Pues me dirías que todavía no puedes utilizarla porque la colocarás seguramente en una de las torres, es decir, no intentarás usar el cono como cimientos del castillo, porque sabes que ese elemento no encaja ahí, ¿no? No tendría sentido, no puedes construir encima del cono, de la punta del cono. Pero, ¿y si te pido algo cuya estructura desconoces? Y si yo te digo: venga, con el cono constrúyeme un Stratenbiner, por ejemplo, ¿qué me dirías? Bueno, el Stratenbiner obviamente no es nada, me lo acabo de inventar. Lo que quiero hacerte entender con esto es que sin conocer la estructura no puedes construir. O sea, me dirías: ¿cómo quieres que te construya algo si no sé lo que es? Entonces, quizá logres construir algo medianamente lógico a través de la intuición. Puede que tengas incluso una facilidad innata, pero nunca será igual que saber dónde va colocado cada elemento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Quiero que conozcas el esqueleto de una carta de ventas para que luego construyas y derrumbes como te dé la gana. Así que olvídate de la visión global de la carta de ventas y vamos a empezar a masticarla elemento a elemento. Eso sí, te lo he dicho hace un momento y te lo repito de nuevo, no hay varitas mágicas. Cualquier experto te dirá que no hay un modelo fijo de landing page que sirva para todo, pero sí ciertos elementos básicos que puedes utilizar. Vemos el título: principal beneficio que ofrece el producto. Subtítulo: aumentar la información sobre el beneficio más posibilidad de urgencia. Introducción: hay que explicar la necesidad que resuelve. Piensa en el triángulo de las neuroventas, que es ahorro de energía, disminución de miedo y aumento del placer. Lo puedes ver en otro de mis vídeos. Luego ahora viene la parte del cuerpo, es decir, el contenido. Recuerda que debe ser creíble y generar confianza. O sea, que esa es la pregunta que debes responder. ¿Por qué deben confiar en este producto o servicio? Enumera los puntos de dolor, explícales cómo es este producto o servicio que va a solucionarlos, ventajas, beneficios, describe las características del producto, incluye testimonios creíbles de personas que hayan experimentado el producto o servicio. Tienes que aportar datos: cuánto cuesta, por qué, cómo se paga, cómo se recibe, garantía, añadir también llamada a la acción. Objeciones: piensa en todas aquellas preguntas que se está haciendo el potencial cliente. ¿Es para mí? ¿Me servirá? ¿Por qué yo? Puedes también intercalar testimonios en esta fase para afianzar la identificación previa. Y luego el cierre. Tienes que recapitular, volver a explicar descripción, ventajas, beneficios del producto, porque mucha gente va directamente al final de la carta de ventas. Algo que suelo decir en mis charlas y mis conferencias es que la lectura en internet es un poco como de reloj de arena. En periodismo, de hecho, hay una estructura que se llama pirámide invertida, donde lo que nos dice es que lo más importante debe ponerse al principio, ¿vale? Es decir, todo lo que escribimos en un artículo es más
efectivo si lo escribimos al principio, lo más importante. ¿Qué ocurre en Internet? En las ventas, que la gente suele irse al final. Muchas veces, como consumidor, piensa en tu comportamiento. A veces entras en una carta de ventas y lo que haces es hacer scroll, es decir, bajar con el ratón abajo del todo. ¿Vale? Vas buscando el precio, de hecho, muchas veces. Por eso es importante que recapitulemos, pongamos todo de nuevo al final, pero obviamente sintetizado, ¿no? Y repitamos la llamada a la acción con los datos de precio, pago y ese botón de venta final, ¿no? De carrito. Y bueno, hemos llegado al final, ahora ya estás listo para empezar a construir tu carta de ventas. Si quieres saber más sobre cartas de ventas para landing page, recuerda que tengo otros 2 vídeos en otro artículo que puede interesarte. Te dejo también en la descripción el enlace. Me gustaría saber si te ha parecido útil, si te lo habías planteado, todo lo que tenías que hacer antes de ponerte a escribir. Suscríbete, déjame un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme.